Crees que estás haciendo un desayuno saludable, pero podrías estar alimentando una adicción silenciosa todos los días. No es falta de disciplina, es un ciclo que mantiene tu glucosa alta cada mañana sin que te des cuenta. Y mientras intentas hacer lo correcto dentro de la alimentación para diabetes tipo 2, sigues atrapado en el mismo patrón. Cuando entiendes esto, todo cambia. Soy la doctora Valeria Mendoza y voy a mostrarte qué hay detrás de todo esto. Hay algo que casi nadie nota por la mañana y no tiene nada que ver con disciplina o fuerza de voluntad. Lo que te está pasando va mucho más allá de simplemente elegir un desayuno saludable. En la práctica, lo que se forma es una dependencia metabólica silenciosa, construida todos los días, que mantiene la glucosa alta mañana tras mañana. Y aunque parece solo un hábito común, en realidad es un patrón que está controlando tus respuestas internas sin que te des cuenta. Con el tiempo, he visto a muchas personas seguir correctamente una rutina de diabetes tipo 2 y aún así sentirse estancadas, sin progreso. Esto pasa porque el enfoque suele estar en qué comer, cuando el verdadero punto está en cómo reacciona el cuerpo. Entender cómo controlar la insulina cambia completamente el juego, porque dejas de actuar a ciegas y empiezas a tomar decisiones con claridad, alineadas con el funcionamiento real de tu organismo. Otro detalle importante, que casi siempre pasa desapercibido, es que no se trata de sufrimiento o restricción extrema. No es eliminar todo ni vivir bajo reglas rígidas. El problema nunca fue exactamente el desayuno para diabéticos, sino el impacto que ciertos alimentos que elevan el azúcar provocan desde el inicio del día, incluso aquellos que parecen saludables a simple vista. Ahí es donde el ciclo empieza a repetirse sin que lo notes. Ahora pon atención a esto. Si fuera solo una cuestión de elección consciente, cambiar sería fácil. Entonces, ¿por qué parece tan difícil salir de este patrón? Hay un factor detrás de esto que no tiene relación directa con el hambre, y es justo lo que mantiene todo funcionando en piloto automático. Cuando empiezas a ver este mecanismo, todo cobra sentido, pero lo que viene a continuación es lo que realmente revela qué hay detrás de todo esto. Poca gente se da cuenta, pero esa sensación de necesito comer temprano rara vez es hambre real. Lo que está pasando ahí es un tipo de abstinencia metabólica construida con el tiempo. El cuerpo se acostumbra a recibir estímulos rápidos cada mañana y empieza a exigirlos como si fueran una necesidad básica. Incluso cuando intentas mantener un desayuno saludable o sigues una rutina de diabetes tipo 2, esa sensación sigue apareciendo, porque la raíz del problema no se ha resuelto. Dentro de este proceso entra un factor silencioso que controla mucho más de lo que imaginas, la dopamina. Cada vez que consumes alimentos que elevan el azúcar, sobre todo en la mañana, ocurre un pico de glucosa acompañado de una sensación inmediata de placer. El cerebro registra eso como algo positivo y empieza a querer repetirlo. Pero poco tiempo después llega la caída, y con ella, ese impulso casi automático de volver a comer. Lo curioso es que mucha gente interpreta esto como falta de energía, cuando en realidad es el cuerpo intentando recuperar ese estímulo anterior. Incluso quienes adoptan un desayuno para diabéticos terminan atrapados en este ciclo, porque siguen reaccionando al efecto y no a la causa. Cuando empiezas a entender cómo controlar la insulina de forma estratégica, te das cuenta de que no se trata de comer más o menos, sino de romper ese patrón interno. Y hay algo aún más profundo detrás de todo esto. Algo que hace que este comportamiento se repita todos los días, casi como un guión automático. No tiene que ver solo con lo que comes, sino con lo que tu cuerpo aprendió a esperar. Y cuando empiezas a darte cuenta de eso, entiendes que el problema no empieza en el plato, empieza mucho antes. El ciclo invisible de la mañana. En las primeras horas del día, pasa algo que la mayoría nunca nota, pero lo siente todos los días. Comes, sientes energía, hasta cierto ánimo, y poco después llega esa bajada extraña, un cansancio leve, un hambre que aparece de la nada.
Eso no es coincidencia. Es el inicio del ciclo de la glucosa alta en la mañana, que se repite silenciosamente y afecta toda tu energía durante el día. Mira cómo funciona en la práctica. Eliges un desayuno saludable, muchas veces con pan integral, fruta o incluso avena, pensando que estás haciendo lo mejor dentro de la diabetes tipo 2. Pero estos alimentos, aunque parezcan equilibrados, pueden generar un pico rápido. Es como encender un fósforo. La llama sube rápido, pero se apaga igual de rápido. Y cuando se apaga, el cuerpo cobra. A partir de ahí, el organismo entra en modo compensación. La caída de energía activa una señal interna que te empuja a comer más, especialmente alimentos que elevan el azúcar. Es casi automático. A veces ni lo notas, pero empiezas a pensar en un snack, un café, algo dulce, lo que sea para recuperar esa sensación inicial. Y así el ciclo se cierra. Pico, caída, hambre, repetición. Pero hay un detalle que casi nadie ve. Eso que parece normal es justo lo que mantiene todo desregulado. Mientras no entiendas cómo controlar la insulina en este primer momento del día, todo lo demás se vuelve más difícil. Y si este ciclo ya empieza así desde temprano, imagina el impacto acumulado con el paso de las horas. Pero tranquilo, porque lo que hay detrás de esto va más allá del metabolismo. La adicción química al azúcar matutino. Hay una explicación que cambia completamente la forma en que ves este comportamiento. Porque no es solo hábito, es química pura. Cada vez que consumes alimentos que elevan el azúcar por la mañana, tu cerebro activa un sistema de recompensa muy parecido al de las adicciones leves. La combinación de glucosa alta y liberación de dopamina crea una sensación rápida de placer, como un alivio inmediato, que el cuerpo empieza a buscar todos los días. Con el tiempo, esto deja de ser una elección consciente y se convierte en un patrón automático. Te despiertas y ya sientes que necesitas ese estímulo, incluso sin darte cuenta. Y lo más interesante es que esto pasa incluso en quienes intentan mantener un desayuno saludable o siguen una rutina de diabetes tipo 2. El problema no está solo en el alimento, sino en la respuesta química que provoca, y en la repetición constante de ese proceso. Para que lo veas claro, piensa en algo simple. Es como tomar café todos los días. Al principio lo eliges, después sientes que lo necesitas. Con el azúcar pasa algo similar. Incluso un desayuno para diabéticos puede mantener activo este ciclo si sigue generando picos y caídas. Y mientras no entiendas cómo controlar la insulina en este contexto, el cuerpo seguirá pidiendo más, no por necesidad real, sino por condicionamiento. Y aquí viene lo más interesante. Si esto funciona como una adicción leve, entonces intentar resolverlo solo con fuerza de voluntad casi nunca funciona. Hay algo detrás de este comportamiento que te atrapa mucho más de lo que parece. Y cuando empiezas a verlo, entiendes por qué cambiar se siente tan difícil, incluso sabiendo exactamente qué hacer. El error que parece saludable. Durante mucho tiempo nos vendieron una idea que parece perfecta, pero que en la práctica puede estar saboteándote todos los días. Esa combinación clásica de avena, pan integral, jugo natural, todo eso suena como un desayuno saludable, ¿verdad? Pero el cuerpo no responde a la intención, responde al impacto. Y muchos de estos alimentos, incluso bien vistos dentro de la diabetes tipo 2, siguen provocando picos que alimentan el ciclo de la glucosa alta en la mañana. Hay una trampa aquí que casi nadie nota. La etiqueta saludable no significa estabilidad metabólica. Un jugo de naranja, por ejemplo, puede parecer ligero y nutritivo, pero en el cuerpo actúa como una carga rápida de azúcar. La avena, dependiendo de cómo se prepare, también puede generar una respuesta similar. Y cuando estos alimentos que elevan el azúcar entran desde temprano, el cuerpo reacciona como fue condicionado: pico, caída y ganas de repetir. Mucha gente insiste en este patrón porque cree que está haciendo lo correcto. Y no es para culparlos. Esta información se repitió durante años. Pero incluso siguiendo un desayuno para diabéticos aparentemente correcto, los resultados no llegan,
O peor, la persona sigue sintiendo hambre, cansancio y dificultad para mantener energía. Ahí aparece la frustración, porque el esfuerzo está, pero la comprensión no. ¿Y si lo que parece saludable solo está disfrazando el problema? Esa es la pregunta que casi nadie se hace, y tal vez es una de las más importantes. Porque cuando empiezas a ver más allá de la superficie, te das cuenta de que no se trata de comer bien. Se trata de cómo controlar la insulina desde el primer momento del día. Y eso abre una puerta que la mayoría ni siquiera sabe que existe. ¿Por qué no puedes parar? En algún momento, seguro te has preguntado, ¿por qué sé lo que tengo que hacer, pero no logro mantenerlo? Y la respuesta no está en la falta de disciplina, como muchos creen. Hay un patrón emocional y conductual mucho más profundo detrás de esto. Tu desayuno saludable no es solo una comida, se volvió un ritual, un punto de confort, algo que tu cerebro asocia con seguridad y comienzo del día. Con el tiempo, este comportamiento se fortalece con la repetición. El cuerpo aprende que ese estímulo, sobre todo cuando viene de alimentos que elevan el azúcar, genera placer inmediato. Y cuando ese patrón se mezcla con lo emocional, crea una especie de atajo mental. Incluso dentro de una rutina de diabetes tipo 2, puedes estar atrapado en este ciclo sin darte cuenta, porque no se trata solo de lo que comes, sino de lo que eso representa. Piensa en cuántas veces te has despertado cansado, sin ganas, y encontraste en el desayuno ese impulso para arrancar el día. No es coincidencia. El pico de glucosa funciona como un empujón artificial que te saca de ese estado lento. Pero el precio viene después, en la caída, en el hambre temprana, en la dificultad para mantener constancia. Y sin entender cómo controlar la insulina, el ciclo sigue repitiéndose. También hay algo que poca gente admite. Cambiar este patrón toca tu identidad. Parece pequeño, pero no lo es. Modificar un desayuno para diabéticos, por ejemplo, no es solo cambiar alimentos, es mover algo que ha sido parte de tu rutina durante años, y por eso no es tan fácil como parece. Pero cuando entiendes lo que tu cuerpo realmente busca, todo empieza a tener sentido. Lo que tu cuerpo realmente quiere en la mañana. En la superficie, parece que tu cuerpo quiere azúcar, pan, jugo o esa explosión rápida de energía que suele venir al inicio del día. Pero en el fondo, no es eso lo que está pidiendo. Lo que realmente busca es estabilidad. Quiere previsibilidad, equilibrio, una entrada más inteligente de energía. Y cuando entiendes esto, el concepto de desayuno saludable cambia por completo en tu mente. En lugar de buscar algo que despierte al cuerpo de golpe, lo ideal es darle algo que lo sostenga. Proteína, grasas saludables, fibra y combinaciones que reduzcan los picos tienen mucho más sentido para quien quiere mejorar la diabetes tipo 2. ¿Un ejemplo simple? Huevos con aguacate, yogur natural sin azúcar con chía, o incluso un café sin excesos acompañado de proteína. Esto ayuda a evitar la glucosa alta en la mañana y reduce ese efecto montaña rusa que arruina el resto del día. Otro punto clave es dejar de confundir energía rápida con energía real. Esa sensación inmediata que algunos alimentos que elevan el azúcar ofrecen es tentadora, lo sé, pero dura muy poco. La energía real es la que mantiene tu mente estable, tu ánimo constante y tu hambre bajo control por más tiempo. Y cuando empiezas a notar esto en tu propio cuerpo, se vuelve mucho más fácil entender cómo controlar la insulina sin vivir peleando con la comida. Tal vez el mayor cambio está aquí. Tu cuerpo no te está pidiendo recompensa, te está pidiendo paz metabólica. Pero para llegar a eso, no sirve intentar cambiar todo de golpe ni actuar por impulso. Hay una forma mucho más inteligente de romper este patrón sin sufrir, y ahí es donde la transformación empieza a volverse realmente posible. ¿Cómo romper el ciclo sin sufrir? Mucha gente cree que para salir de este patrón tiene que cortar todo de golpe, volverse radical, sufrir, entrar en una rutina rígida.
Pero en la práctica, eso casi nunca funciona a largo plazo. El cuerpo no responde bien a cambios bruscos cuando hay un patrón tan arraigado. La forma más inteligente no está en la fuerza extrema, sino en la estrategia, especialmente cuando el objetivo es ajustar el desayuno saludable sin generar resistencia interna. Un camino mucho más efectivo empieza con pequeños cambios, casi imperceptibles. En lugar de eliminar todo, ajustas la base. Reduces alimentos que elevan el azúcar y agregas elementos que estabilizan. Por ejemplo, si hoy comes pan en la mañana, puedes empezar combinándolo con proteína. Si tomas jugo, puedes cambiarlo por fruta entera. Dentro de la diabetes tipo 2, estos cambios ya empiezan a impactar directamente la respuesta del cuerpo, sin generar esa sensación de pérdida. Otro punto que acelera mucho este proceso es observar las señales del propio cuerpo. Prestar atención a cómo te sientes después de comer, energía, enfoque, hambre, empieza a darte respuestas más claras que cualquier regla externa. Cuando notas que un ajuste simple ya reduce la glucosa alta en la mañana, se vuelve más fácil continuar, porque el cuerpo empieza a colaborar en lugar de resistirse. Y ahí entra el verdadero aprendizaje de cómo controlar la insulina en la vida real. Con el tiempo, estas pequeñas decisiones generan un efecto acumulativo muy poderoso. Lo que antes parecía difícil empieza a volverse natural, casi automático. Y sin darte cuenta, ya saliste de ese ciclo que parecía imposible de romper. Pero hay un insight aún más fuerte detrás de todo esto. Algo que cambia por completo cómo ves el esfuerzo, la disciplina y los resultados. Hay un momento en el que todo empieza a encajar, y este es ese punto. No se trata de tener más disciplina, ni de seguir al pie de la letra un desayuno saludable perfecto. El gran cambio ocurre cuando entiendes que nunca fue falta de fuerza de voluntad, fue el ciclo el que te mantuvo atrapado todo el tiempo. Mientras la glucosa alta en la mañana siga repitiéndose, cualquier intento de cambio parecerá más difícil de lo que realmente es. A lo largo de mi experiencia, quedó claro que insistir en más esfuerzo rara vez funciona cuando el entorno interno sigue igual. Puedes intentar seguir una rutina impecable de diabetes tipo 2, incluso empezar motivado, pero si el patrón metabólico no cambia, el cuerpo te jala de regreso. Y eso genera frustración, esa sensación de «lo intento, pero no puedo». Pero la verdad es otra, no estabas fallando. Estabas jugando un juego desbalanceado. Cuando aprendes cómo controlar la insulina desde el inicio del día, pasa algo interesante. El esfuerzo disminuye. El hambre deja de ser urgente, la energía se vuelve más estable y las decisiones empiezan a fluir con más naturalidad. Esa necesidad constante de consumir alimentos que elevan el azúcar pierde fuerza. No porque te estés obligando, sino porque el cuerpo simplemente ya no lo pide igual. Y aquí está el insight que lo cambia todo. No necesitas más fuerza de voluntad, necesitas salir del ciclo. Porque mientras sigas dentro, cualquier estrategia se sentirá pesada. Pero cuando rompes ese patrón, aunque sea poco a poco, todo empieza a alinearse. Y es justo en ese momento cuando mucha gente experimenta algo que nunca había sentido. Una libertad que va mucho más allá de la comida. Quiero proponerte algo simple, pero extremadamente poderoso. No necesitas creer todo lo que dije hasta ahora, solo pruébalo. Durante los próximos 5 días, haz un pequeño experimento. Deja el patrón tradicional de desayuno saludable que has estado siguiendo y observa cómo tu cuerpo reacciona a ajustes más estratégicos dentro de la diabetes tipo 2. Al despertar, en lugar de recurrir automáticamente a alimentos que elevan el azúcar, elige opciones que te den estabilidad. Puede ser algo sencillo: huevos, yogur natural, una combinación con proteína y grasa saludable. El objetivo aquí no es la perfección, es la percepción. Observa cómo se comporta tu energía, si la glucosa alta en la mañana disminuye, si el hambre aparece más tarde o con menos intensidad. Pon atención a detalles que antes pasaban desapercibidos.
¿Tu enfoque mejora? ¿Disminuyen las ganas de estar picando entre comidas? ¿Sientes más control? Esas señales son tu cuerpo mostrándote, en la práctica, cómo controlar la insulina de forma más inteligente. Y cuando empiezas a sentirlo, ya no necesitas convencerte. El cambio empieza a tener sentido por sí solo. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué sueles comer al despertar? ¿Ya notaste cómo eso afecta el resto de tu día? Cuéntame aquí en los comentarios porque leo todo. Y si este contenido te ayudó a ver algo diferente, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque hay muchas cosas más que casi nadie te dice y que pueden cambiar por completo la forma en que cuidas tu salud. Porque el cambio real empieza con conciencia.